cierto? Porque tengo otros dos personajes que presentarles a ustedes, que nos van a venir a hablar de otra de las prioridades de los chilenos, por si el tema de la delincuencia no es el único, también la economía, la inflación y lo que dijo el ministro Mario Marcel, el ministro de Hacienda. Yo lo escuchaba hoy día en la mañana en una entrevista que tuvo con Iván Valenzuela en justamente Tele 13 Radio y decía, mira, estamos lejos todavía de los 2 dígitos de un posible desempleo, pero estamos con serias dudas de lo que viene el próximo año. Así que ese es el tema para ustedes. Mira, tenemos el titular justamente en pantalla, lo podemos pasar a leer. Probablemente el último trimestre sea el más difícil de todo el año. En el último IMASEC no crecimos. En fin, Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Doctor, lo dejo un segundo porque usted está todos los días aquí dándonos. Encantado. ¿Cómo lo ve usted? A ver, esperábamos, ¿no es cierto?, que efectivamente, inclusive para ilustrar a la gente, el IMASEC, ¿no es cierto?, este índice mensual de actividad económica, lo que hace, me compara el rendimiento del año 2021 con el año 2022. Exacto. Hay que recordar que el año 2020 estábamos todos prácticamente, ¿no es cierto?, encerrados con efectos de la pandemia, y estos efectos de la pandemia hizo que el IMASEC, la actividad económica en mes de agosto del 2020, fuera sumamente mala, inclusive fue negativa. Por ende, la comparación del 2020 con el 2021 fue de 2 dígitos, fue tremendo el crecimiento, y ahora nos tocaba comparar este buen 2021 con el 2022, que era un año bastante más normal. Entonces, obviamente, esperábamos que ya empezaran a tenerse con mucho más fuerza esta contracción, porque las comparativas del 2020 al 2021 venían muy buenas, y ahora vemos cómo se ha ido cortando esa brecha, y esperamos que efectivamente, a contar de septiembre, se esperaba en agosto, pero ya a contar de septiembre, el crecimiento económico de Chile sea negativo, vale decir ya, que se contraiga. ¿A ti te preocupa como analista? ¿Ves una debilidad mayor de la que pensábamos? Lo que dice el ministro de alguna forma, miren, tenemos un problema, pero no estamos cerca de un desempleo importante. En fin, ¿cómo lo ves tú? Es preocupante porque de alguna manera este tema empieza a agarrar vuelo. Vemos, ¿no es cierto?, que la construcción económica llegó para quedarse. Esperamos meses. El cursillo están hablando que el primer trimestre y incluso el segundo trimestre de 2023 va a tener un crecimiento negativo, y obviamente al contraerse la economía se van perdiendo puestos de trabajo y por consecuencia, ¿no es cierto?, el desempleo va a aumentar. Con respecto a la recesión, Ana María, también habló el ministro Marcel, dio una declaración importante, la queremos pasar a presentar para ustedes para que la comente también el doctor Bolsillo. Miren, dice lo siguiente: es posible que eso ocurra, y lo dice tal cual. Es decir, estamos preguntándole por recesión aquí. Esto fue en TVN. Ya tuvimos un trimestre negativo. Este año que fue el primero puede que ocurra nuevamente, pero tenemos que tener la tranquilidad de entender que este es un ajuste que se necesita para poder frenar la inflación. La recesión es algo necesario porque partimos muy alto, y el que es también muy alto es el doctor Bolsillo. Doctor, usted nos va a responder o nos va a dar su explicación a propósito de esto, pero después de esta pausa, también es lo que genera empleo. Así y es. justamente veníamos hablando de ese tema, doctor Bolsillo. Sí, bueno, la construcción, efectivamente, Francesco, es una industria que tiene un efecto multiplicador. ¿Qué quiere decir eso? Que si se construyen viviendas, se venden viviendas, hay empleo para toda la industria proveedora y todas las personas que trabajan en esta misma industria, y toda la mano de obra que construye casas. Es decir, por eso que la construcción, aparte evidentemente de satisfacer el déficit habitacional, es tremendamente importante. Pero hay algunas noticias buenas, ¿ah? Que de todas maneras se ha visto complicado porque las constructoras también se están viendo enfrentadas a las personas que quieren comprar, pero por las tasas altas también no pueden comprar, y las constructoras están quedándose con departamentos nuevos, por ejemplo. Perdón, sí, inmobiliarias, constructoras, sí. Ahí, mira, respecto a eso hay dos cosas bien importantes. En noviembre debiera estar bastante más avanzada la discusión de una de las medidas de lo que se conoce como la agenda pro inversión, que es buscar esta garantía estatal para el pie de los compradores. Muchas personas que por el precio no pueden alcanzar al pie, ¿no es cierto?, está este proyecto de entregar una garantía estatal, evidentemente que a las personas de menores ingresos, que eso es muy bueno. Y por otro lado, nuevamente, en noviembre deberíamos tener el hipotecaso, que se produjo hace 2 meses atrás, donde más de 10.000 personas compraron vivienda. Así que hay algunas medidas ahí que yo creo que van en ayuda a esto. Ojalá, porque si no, la cosa se va a poner un poco más dura, Alejandro. Lamentablemente esperamos que efectivamente se empiece a contraer la economía. Son cifras que venimos esperando ¿no es cierto?, a nivel global. Vemos que efectivamente las condiciones tampoco están buenas. Vemos, ¿no es cierto?, hay que pensar que Chile es una de las 10 economías más abiertas del mundo, y nuestros socios comerciales, Estados Unidos, con un proceso inflacionario importante, Europa, ¿no es cierto?, que muy complicado para causa del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, al cual ha ido, ¿no es cierto?, aumentando una presión inflacionaria muy alta, significa subir tasas, significa generar elementos recesivos. Y por otro lado también tenemos los conflictos que han salido, ¿no es cierto?, que hablaron usted hoy día en la mañana con Ligardo, de estos potenciales conflictos bélicos entre Japón y ¿no es cierto?, o estas tensiones geopolíticas entre
en Asia con Corea del Norte, con Taiwán, que lamentablemente también empiezan a afectar al globo. Tenemos una economía que aún no se alcanzaba a levantar del todo del efecto pandémico, de empezar la línea productiva en formas normales, y posteriormente partió este conflicto bélico que obviamente también afectó. Y en esta cuestión que decíamos al principio, acá tengo el titular, permisos de edificación para viviendas bajan 44% en agosto y llegan a la peor cifra desde el año 2010. La tenemos aquí en pantalla también por parte de MOL. Y claro, el ministro de Hacienda decía que en términos de empleo, porque una cuestión es la recesión, la necesidad de lucas, la inflación, pero que al menos tengamos pega. No se va a ver tan complicado, no ve 2 dígitos en el futuro. ¿Cómo lo evalúas tú? Yo los veo, yo los 2 dígitos lamentablemente los veo. De hecho, creo que la política pública debería hoy día dar un giro hacia la economía, de incentivar, por ejemplo, la infraestructura crítica. Tenemos demanda de infraestructura que deberíamos de alguna manera empezar a subsidiar a través de este tipo de empleo. Y por otro lado, lo que tú muy bien decías con respecto a esta noticia que entrega MOL, nos habla, ¿no es cierto?, de una característica que, ojo, estábamos hablando hace un par de semanas atrás, antes de esto, agosto es pre-plebiscito, que efectivamente estaban todo el mundo inmobiliario, el mundo financiero muy estancado, esperando qué es lo que pasaba. Hay que recordar que habían discusiones de la interpretación de la propiedad privada, de lo que se consideraba el precio justo, y eran elementos que le estaban entregando incertezas y dudas jurídicas, ¿no es cierto?, a los proyectos de inversión, que son de alguna manera de largo plazo. Construir, por ejemplo, un centro comercial son 3-4 años entre los permisos municipales, la implementación de las obras, el propio desarrollo, ¿no es cierto?, y posteriormente arrendar estos activos. Entonces, obviamente, son elementos que de alguna manera han afectado negativamente ese proceso. Perfecto. Pero no solo Francesco y yo tenemos dudas, también hay muchas personas que nos escriben al +569-5148-1313, y ya tenemos una de las preguntas que la desplegamos ahora en un video acá en el wall. ¿Me dicen sí, que? acá. Por acá atrás, ya. Mira, vamos a ver cuáles son Mi las nombre es inquietudes. Yolanda. Dice que en una etapa muy difícil la economía, ¿no tenemos que preocupar? Doctor Bolsillo, a Yolanda, vamos. Sí, mira, me gustaría volver, si es que podemos, a lo que dijo Mario Marcel, que no lo comentamos, porque hay que leerlo entre líneas. Y Mario Marcel se refería a lo siguiente. Lo primero, aclararle a todas las personas. Ayer estuve recorriendo la calle y las personas se confunden porque las noticias hablan un lenguaje súper complejo. Las personas confunden recesión con crisis, con depresión, y son cosas bastante distintas. Las recesiones son ajustes económicos que se producen por distintas causas. La caída en la demanda, que es lo que está ocurriendo en Chile, problemas fuertes, como ocurrió con la pandemia, crisis de expectativa, que es lo que comentaba Alejandro recién, ¿no es cierto?, desconfianza de los empresarios, se juntan estas cosas y la economía decrece. ¿Qué es lo que explicaba Mario Marcel? Nosotros tuvimos un terremoto. El terremoto fue el año 2020, donde estuvimos en recesión, es decir, 6 meses o 2 trimestres de caída consecutiva. Lo que estamos viendo ahora son temblores que se producen fundamentalmente por una razón bien particular. Tuvimos un auge de crecimiento muy fuerte durante el año 2021, sostenido fundamentalmente por el consumo. Recuerden ustedes que nos gastamos en consumo el equivalente al presupuesto de la nación. Entonces, ahora se produce este ajuste que efectivamente es doloroso, trae desempleo. Espero que las autoridades tomen estas medidas que se conocen como contracíclicas para poder contenerlo. Recomendaciones: cuidar la pega, evitar los gastos superfluos y tratar de mantener liquidez. ¿Y comprar dólares? Pero que sea una parte de sus ahorros, Pequeña. porque el dólar es especulativo. Exactamente. Ya, tenemos más preguntas. La tenemos acá en pantalla. Hola a todos, soy Camila y estoy sin trabajo desde hace 3 meses. ¿Habrá buenas oportunidades este último semestre? Profesor analista Ursúa, por favor. La verdad que si vemos el comportamiento del mercado, deberíamos decir que efectivamente van a haber menos oportunidades laborales ¿no es cierto?, al contraerse la economía. Vale decir, hay gente que se van a reducir los puestos de trabajo. Pero hay un tema muy importante también que recordar, que se entiende por desempleado aquella persona que está dando en condiciones y en edad de trabajar, sale a buscar empleo y no lo encuentra. Vale decir, también acá se entiende ese escenario como algo más complejo. Pese a este anuncio, por ejemplo, en la ley de presupuesto, en donde se va a meter plata a la construcción, a obras públicas, que podría dar una buena señal, o sea, debería ser una buena señal para la reactivación laboral, pese a eso, sí, ¿podríamos Anita, tener malas proyecciones sí, laborales? Yo creo que es muy importante lo que estamos hablando hoy día, lo que hablaba, ¿no es cierto?, el exministro de Deporte, la necesidad de tener certeza. Yo creo que hoy día está la economía requiriendo certeza jurídica con respecto a la propiedad privada, con respecto a la inversión, que son elementos muy importantes y que han repercutido también de forma muy brusca en el dólar. Recordemos que tenemos, ¿no es cierto?, ha tenido un rally alcista el dólar simplemente por efecto especulativo, en donde mucha gente tuvo temor y dijo, ¿sabes qué? Mi ahorro que tenía en pesos los voy a llevar, ¿no es cierto?, en una moneda que es más fuerte, que es más estable, como el tipo de cambio hacia el dólar, y eso generó también que hoy día tenemos aproximadamente entre 150 y 200 pesos en el valor del dólar solamente por factores especulativos. Perfecto. Atención a nuestros expertos, tenemos más preguntas. Señor director, por favor, en pantalla. Dicen que la economía va a estar mala los próximos meses. ¿Irá a aumentar el desempleo?
Bueno, estamos en esto mismo. Estamos en Doctor eso. Bolsillo. Exacto. Sí, ¿Aumenta o no? El Banco Central, para que nos vayamos a las fuentes oficiales y no a los trascendidos, el Banco Central publica lo que se llama un informe de política monetaria, donde hace una estimación de lo que vendría para el próximo año. Una buena noticia es que la inflación debiera tender a decrecer, que es lo que explicaba Mario Marcel ayer en la tarde, a contar ya, se espera este trimestre. Es re importante lo que decía Alejandro recién, es decir, si el dólar sigue subiendo tiene un efecto inflacionario, pero para el próximo año en promedio se espera una inflación que es la mitad de esto. Esto es una muy buena noticia porque la mezcla de recesión con inflación es lo peor que nos puede pasar y la inflación es algo que afecta a los más pobres. Si tenemos una recesión técnica, que la ha advertido el Banco Central, Estados Unidos ya está en recesión, por si no lo sabían. En julio, decretó que estaban en recesión. Eso tiene impacto en los empleos y evidentemente que los distintos tipos de industrias que se puedan ver más o menos afectadas por esto. O sea, van a subir además los alimentos aún más, porque recién, por ejemplo, hoy nos enteramos que la canasta básica para los adultos mayores subió muchísimo, que son los que menos ganan también. Por eso hablamos que siempre se habla que el mundo de la economía, que la inflación es un impuesto invisible, porque obviamente no lo vemos, y el término es muy sencillo, tenemos hoy día una inflación acumulada del 14.1%. Si yo antes con 1.000 pesos podía comprar 100 manzanas, hoy día podría comprar solamente 86. Eso siendo el ejemplo muy sencillo, obviamente no refleja solamente las manzanas, pero en general, son factores que de alguna manera nos van afectando y eso es lo que nosotros denominamos, y por eso hablamos que también ¿no es cierto?, esta inflación es tan negativa en ese escenario para el mercado. Más preguntas en tu día para nuestros invitados. Pasamos a revisar la siguiente, es de WhatsApp. Hola, mi duda es, ¿seguirá subiendo el pan, los huevos y el aceite? Soy Carla de Talagante. Bonita pregunta desde Talagante. Aquí, por favor, expliquemos. ¿Por qué? Porque sube el dólar, suben los productos. ¿Qué va a pasar? Sí. Bueno, mira, efectivamente, como decía Alejandro, la inflación es acumulada. En nuestro gol en WhatsApp nos llega: hola, llevo más de un año sin trabajo, me he ido comiendo los ahorros, a quien no le ha pasado, pero algo me queda. ¿Es momento de emprender o espero al año que viene? Tremenda pregunta, porque uno nunca está seguro si es el momento o no para gastar la platita, para invertir la platita, mejor dicho. Alejandro. ¿Cuántos lotos? A ver, la verdad que hoy día, obviamente, cuando tenemos una economía que está en proceso de contracción, se hace menos atractivo el proceso, ¿no es cierto?, de empezar a emprender. Pero la verdad que si uno se pone objetivo, yo que tengo soy socio de una constructora, a lo mejor están los tiempos bullantes, nunca es difícil emprender. Emprender tiene un desafío que involucra solamente estar con la guata apretada, uno parte en negativo todos los meses. Entonces, uno dice, ¿cuál es el mejor tiempo para emprender? La verdad, yo creo que el mejor tiempo es cuando yo logro identificar una buena oportunidad que está satisfecha en la necesidad de los consumidores y empezar a entregar un valor agregado, que es lo que digo a mi alumno de la Universidad Andrés Bello, que cuando le hago marketing, ¿cuál es el producto que usted cree que no está en el mercado? ¿Cuál es el producto que yo le podría dar una vuelta a tuerca? Vemos, ¿no es cierto?, con el caso, ¿no es cierto?, de algunas de estas tiendas o estas empresas de última milla,
de los delivery, ¿no es cierto?, que han proliferado con mucha fuerza en nuestro país, dijeron, mira, hay gente que le alata salir de su casa a comprar una hamburguesa y hay alguien que está dispuesto a llevárselo en bicicleta y le cobra un delta. Sí. Eso es un buen emprendimiento. Pero espérame, cuando por ejemplo yo decido emprender, o esta persona que nos acaba de mandar la pregunta, que no vi su nombre, pero si ella nos manda la pregunta, quiero emprender, tú dijiste algo súper importante, al principio vas a estar en cero o en negativo, no Sí, sé. negativo. ¿Como cuántos meses aproximadamente yo estoy en cero para pueden ser años, planificarme? Anita, pueden ser años. No seas tan pesimista. Anita, No. como- Es como que yo dice, quiero emprender Como también. dice Francesco, Me gustó bueno. la pregunta de ella. Hay que resistir, resiliencia, ¿no? Claro, de hecho en las versiones financieras, en muchos negocios grandes se habla que hay 8 años de No, pérdida es que o te de pregunto datos porque negativos, de repente ¿no? uno quiere emprender, pero no quiere dejar su pega actual. Entonces dice, bueno, me la juego, no dejo mi pega porque voy a estar, no sé, 3, 4 meses. Ponte tú, ¿cuánto es el promedio si se puede hablar de un Que promedio? es súper relativo. Ah, O sea, ya. Ok. puede ser porque hay elementos, a lo mejor yo voy a emprender y voy a poner, no sé, servicios de pintura, lo que significa tengo que comprar dos rodillos y un par de brochas y me costó, no sé, 20 lucas en los insumos, Ya. pero si voy a poner una empresa de transporte, significa tengo que comprar 20 camionetas que van a costar, no sé, 25 millones de pesos cada una. O sea, Claro. es súper variable, ¿no es cierto?, el elemento, pero sí lo fundamental es entender. De hecho, hay un modelo que se llama Lean Canvas con respecto al emprendimiento. Dice, ¿cuáles son los dolores que yo identifico en la población? Las necesidades, ¿no? Exacto, que se transforman en dolores y cuáles son los remedios que yo le entregaría en este nuevo emprendimiento para facilitar la vida. Por ejemplo, no sé, veo que la Huevos, gente yo está... quiero vender huevos en mi condominio porque veo que la gente ya no quiere gastar gasolina para ir al supermercado a comprar huevos y yo tengo huevitos de campo además. Entonces yo hago una inversión de 200.000 pesos en huevos de campo. Perfecto, ¿Ok? pero tengo que ver cómo los voy a vender de alguna manera. Si no, si yo compré 200.000 pesos en huevo y mis primeros clientes son 50, vendí 50.000, significa que estoy con pérdida de 150.000. O sea, hay que hacerlo súper pausado, investigar muy bien al mercado. Y lo que te decía con respecto a los dolores, ¿cuál es la innovación? No sé, hoy día, por ejemplo, estamos viendo mucha gente obesa que está, pero igual le gusta comer pasteles. A lo mejor puede ser una buena oportunidad hacer pastelería para celíaco, o hacerla en bajas calorías. No sé, o sea, ver efectivamente, identificar, pararse antes de invertir, ver cuáles son los dolores que efectivamente existen en mi población, en mi comuna y posteriormente, ¿no es cierto?, salir un emprendimiento. ¿Te puedo decir algo? Por favor. Fíjate, yo trabajo con emprendedores y vimos que en estos tiempos que había dos grandes tipos de emprendedores. Aquellos que lo hacían por vocación, por gusto, porque lo llevan en la sangre, y aquellos que, como nos decía nuestra telespectadora, lo están haciendo por necesidad. Yo creo que todas las personas pueden emprender y no esperar a que sea un momento de necesidad para hacerlo, pero antes de hacer un análisis de mercado y nada, yo creo que es súper bueno pegarse una mirada al interior. Y hay varias fortalezas que tiene que tener un emprendedor. Primero tenéis que tener cuero de chancho. O sea, estar dispuesto a pasarlo mal, como dice la Anita, de repente uno no sabe si voy a estar 3 meses, 4 meses, porque no hay una regla escrita. Lo segundo, saber vender, salir a vender, y creo que es una muy buena habilidad que todos podemos desarrollar, cobrar, y lo otro, manejar súper bien tus finanzas. Tú dices, voy a colocar un negocio y cuánto tiempo yo voy a estar operando sin tener ventas o que de repente no me paguen. Entonces, yo invito a todas las personas que hagan ese ejercicio, véanlo, y aun cuando tengas pega, siempre tratar de buscar algún emprendimiento en paralelo, porque aparte que te da un desarrollo profesional, personal, el día de mañana te ayuda a tu lucro. Claro, hablando de huevos, no todo en la misma canasta.